Gracias por seguir con nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Quiero comentarles que el próximo 12 de agosto se celebra el Día Mundial de la Juventud. Es importante también señalar que el Fondo de Naciones Unidas de Población ha señalado que en 2014 América Latina y el Caribe ha registrado como nunca antes una cantidad de jóvenes que no se había registrado. 165 millones de personas entre los 10 y los 24 años de edad, de un total de población de alrededor 618 millones. Un importante bono demográfico que también impacta en El Salvador, y queremos conocer cómo las autoridades están direccionando las políticas públicas en beneficio de las juventudes de nuestro país. De eso estaremos hablando en los próximos minutos con Jamie Muñoz. Ella es directora del INJUVE, el Juventud 2015 y los desafíos de las juventudes salvadoreñas. Desde ya los invito a que participen a través de las redes sociales @expresatvx y @canaltvx. Ahora sí, directora, le doy la bienvenida a este espacio de noticias y entrevistas. Bienvenida a TVX. Gracias y un saludo a todos los televidentes y por supuesto gracias también al canal por este espacio. Es importante saber qué hace el gobierno a través del INJUVE en favor de la juventud. Directora, yo lo primero que quiero saber es algo, porque se acerca el 12 de agosto, pero ustedes como INJUVE ya están organizando una serie de ferias, lo denominado Juventud 2015. Hablemos un poco de eso. ¿Se tiene pensado descentralizarlo en nuestro país? ¿Es así? Bueno, de hecho decir que ya realizamos la primera, que nosotros le denominamos la Ruta hacia el Juventud. El día 31 de julio la tuvimos en Sonsonate, para la zona occidental. Quiero mencionarles que han participado cerca de 20.000 jóvenes en el Juventud de la zona occidental. Pudimos ofrecer más de 600 empleos a través de la coordinación que el Ministerio de Trabajo hace con la empresa privada. Llegaron alrededor de 2.000 jóvenes solo a la feria de empleo. Tuvimos 130 jóvenes emprendedores que participaron en la feria. Hubo expresiones deportivas, artísticas, culturales, de las diferentes expresiones urbanas de la juventud. Tuvimos 2 foros, el foro de los pueblos originarios y también el foro de voluntariado, y por supuesto el precongreso, que nosotros lo tenemos señalado para el día 19 de agosto, cerca del Juventud de la zona central. Decir que ha sido un espacio donde los jóvenes han tenido la experiencia de participar, porque muchos de ellos del interior del país no pueden abocarse hasta el Juventud de la zona central. Entonces tuvimos a bien hacer esta descentralización. El día viernes 14 de agosto estaremos en San Miguel, donde va a participar la Unión, Morazán, Usulután y San Miguel. Esperamos que participe una cantidad similar de jóvenes. Ya tenemos a la fecha inscritos más de 100 emprendedores y todavía se están inscribiendo muchos. Vamos a tener una feria de salud que coordinamos junto a Foso Salud. Hemos avanzado y creo que esto nos permite, porque el Juventud es un espacio donde nosotros ponemos a disposición de las juventudes las oportunidades, pero además un espacio de expresión de la juventud, de conocer esa diversidad que hay en la juventud salvadoreña, y un espacio también de convivencia que creo yo que tenemos que rescatar muchísimo en el país, cómo los jóvenes promueven los valores, cómo los jóvenes a través de la convivencia hacemos ese cambio de actitud en nosotros mismos. Excelente, directora. Usted ha sido clara. Estas ferias, al ser descentralizadas, permiten que muchos jóvenes del interior del país que antes no podían llegar a San Salvador, ahora la puedan hacer desde un municipio cercano a su vivienda. Ha hablado la importancia de estas ferias en generar espacios de inclusión, trabajo. Sobre eso quiero hablar, específicamente el empleo, porque he hecho que se han realizado ferias de trabajo que ya han ofrecido unas cantidades de puestos de empleo en el occidente. ¿Cómo son estas ferias de trabajo? ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo se garantiza que finalmente quienes aplican quedan en estos lugares? Bueno, decirle que en el caso de la zona occidental hicimos una primera prueba, y era identificar a las empresas de la zona para ofrecer empleos de las zonas, y el Ministerio de Trabajo hizo un excelente trabajo, porque logró que participaran más de 36 empresas locales. Entre ellas participaron muchas cooperativas, muchas cajas de créditos, bueno, la misma central de Izalco ofreciendo, y luego las empresas de comercio y de servicios como las empresas telefónicas, el Pollo Campero. Entonces logramos que se ofrecieran más de 600 empleos, y luego el Ministerio de Trabajo tiene definido un mecanismo que nos permite identificar cuáles son esos jóvenes que al final son contratados. De hecho hay un registro que nos refleja que en el primer año de gobierno
A través de la intermediación laboral, el Ministerio de Trabajo colocó más de 17,000 personas. Estamos hablando del 70%, ¿no?, el empleo generado durante ese año. 17,000 solo a través de la intermediación, porque cuando revisamos el registro que tiene, por ejemplo, el Seguro Social, son más de 26,000 empleos los que se generaron. Pero ahí hay un dato importante en el caso de la intermediación laboral, y es que 12,377 empleos fueron generados a jóvenes. Y eso ha sido como uno de los acuerdos y del trabajo articulado que venimos haciendo con el Ministerio de Trabajo, y es que logremos colocar en la mayor cantidad de empleos a jóvenes, que eso nos permita cumplir con nuestro objetivo, que es reducir la tasa de desempleo juvenil en el país. Muy bien, entiendo que en el marco de estos esfuerzos, junto con el Ministerio de Trabajo, existe ya un proceso de consulta para una política nacional de empleo joven. Directora, por ahí quizás nos puede explicar cómo avanza este procedimiento que se ha logrado rescatar en los territorios. Bueno, ya logramos hacer en los 14 departamentos la consulta a través de una metodología donde los mismos jóvenes consultan a los jóvenes. Bien. Y hemos logrado hasta este momento trabajar en 3 ejes, que es el eje del empleo como tal, que lo vamos a seguir fortaleciendo a través de la intermediación y de la asistencia del Ministerio de Trabajo, pero también la empleabilidad. Cómo generamos en nuestras juventudes las capacidades, o cómo mejoramos las capacidades que los jóvenes tienen para poderlos incorporar a la vida productiva. Y un tercer eje que hemos también desarrollado y que va a estar contenido en la política es el emprendimiento. Cómo fomentamos los emprendimientos individuales y colectivos de las juventudes. Esos 3 ejes los hemos trabajado, y yo debo de decir que los aportes de las juventudes a nivel nacional son muy ricos, muy enriquecedores, y nos ha permitido que ya tengamos en este momento, porque junto a la consulta vamos corriendo haciendo el diseño del programa de empleo y empleabilidad, que esperemos ejecutar la prueba inicial, la primera fase a finales de este año, solo en 3 municipios, y luego una fase ya, digamos, una fase más amplia en el próximo año, que nos permita, digamos, trabajar esas 3 áreas. Identificamos al joven, pero identificamos cuál es su perfil, si el perfil que tiene le permite ya incorporarse al trabajo, o ese perfil tenemos que trabajarlo un poco más. Sí, tenemos que entonces desarrollar esas capacidades. Directora, me surge una duda, porque usted ha dicho la importancia del programa de empleabilidad, ha hablado de la Política Nacional de Empleo Juvenil, pero en el país ya existen marcos jurídicos que tendrían que facilitar el empleo joven. Por ejemplo, la ley del primer empleo. Yo quiero saber qué le dicen los jóvenes en el territorio donde se presentan las dificultades para que ellos puedan acceder a un trabajo hoy por hoy en nuestro país. ¿Le han logrado comentar cuáles son esas dificultades? Bueno, de hecho, contratar a un joven en su primer empleo sin experiencia es una de las mayores limitantes de los jóvenes. Claro. Y por eso nosotros tenemos ya preparados un pliego de reformas que nos permitan fortalecer la ley del primer empleo. ¿Es necesario entonces reformas para poder impulsar la Sí, de hecho la política para nosotros viene a ser como esa sombría grande que aglutina otros marcos legales, y la ley del primer empleo es esencial. Nosotros hemos previsto que también junto a la ejecución del programa de empleo tengamos listas las reformas que nos permitan discutir, porque esto pasa también a otro ámbito que ya no es el gobierno, sino el ámbito del sector privado. Cómo entusiasmamos y cómo convencemos al sector privado de que debe de darle esa primera oportunidad de empleo a los jóvenes. Entonces estamos buscando, y por eso en la política nosotros también preveímos hacer consultas especializadas, y una la vamos a hacer con la Cámara de Comercio bajo esa misma lógica. ¿Cómo logramos convencer que la experiencia laboral no sea el requisito indispensable para contratar a un joven? Creo que muchas empresas lo hacen. Hay un dato que lo lleva también el registro en el Ministerio de Trabajo, que nos refleja que hay una buena cantidad de jóvenes que se inscribieron en el último año y que han optado al primer empleo. Sin embargo, sabemos nosotros que no es suficiente para la demanda de empleo que hay en el país, y todavía nos hace falta hacer ese trabajo de sensibilización con el sector privado. Excelente. Usted ha dicho que tendrán esas consultas especializadas para poder conocer qué otro tipo de incentivo es necesario en el sector privado para que puedan aplicar bien esta ley de primer empleo. ¿Como gobierno tienen en mente ya alguna propuesta sobre cómo generar mayores incentivos en el sector empleador? De hecho ya estamos trabajando, que es uno de los subprogramas del programa de empleo, y es el tema de las pasantías. Bien. Una pasantía donde exista al sector tanto público, porque lo vamos a hacer también en el sector público la pasantía, y en el sector privado, y cómo el gobierno le da un incentivo
para que esa pasantía también refleje un ingreso al joven, porque no hay una regulación todavía en el país que nos diga cuánto vale una pasantía. Y entonces hay en algunos casos que a los jóvenes no le pagan nada por una pasantía, pero hay otros casos que sí se le pagan. Y entonces, ¿cómo regulamos y establecemos un monto que es lo que vale la pasantía y cómo el gobierno puede hacer un incentivo, un reconocimiento a ese monto que se le va a pagar en la pasantía para que la empresa se motive a contratar a jóvenes y luego que haya un compromiso del empresario que luego de ese proceso de pasantía pueda ser ya contratado permanentemente en su empresa? Para que esto quede establecido como una norma, ¿habrá una reforma a la ley del primer empleo o solo se va a contemplar a través de un decreto el tema de un programa de empleabilidad, directora? ¿Cómo será la función de esto? No, de hecho estamos discutiendo cuál sea la vía. Podría ser la ley del primer empleo o podría ser también a través de un decreto ejecutivo, claro. pero por eso esto pasa, digamos, el acercamiento muy profundo que estamos haciendo con el sector privado, porque no podemos pensar en generar oportunidades para los jóvenes solo desde el gobierno si no hay un entendimiento que nos permita hacerlo real junto al sector privado. Albert, muchos jóvenes al escucharla en estos momentos, directora, puede generar mucho expectativa respecto a los resultados que pueda tener el diálogo con el sector privado, la labor del gobierno para poder facilitar el empleo, el primer empleo para muchos jóvenes en el país. Fechas, ¿se tiene ya estipulado para cuándo podríamos tener ya un resultado, ya tener algo en concreto para presentarle a la sociedad? Bueno, de hecho la política va a estar lista en noviembre. Bien. Y esperamos también que en ese mismo mes ya hayamos ejecutado la prueba piloto del programa de empleo juvenil, que lo vamos a hacer en 3 municipios, el de San Miguel, Soyapango y Santa Ana. Excelente. Directora, es importante conocer lo que está haciendo el gobierno en materia de empleo para los jóvenes. Yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Tenemos más temas que hablar. Usted ha hablado del empleo, de la productividad. Es importante saber cómo desde el gobierno se ejecutan políticas de prevención de violencia. Estaremos hablando un poco de eso al volver de esta pausa. Nosotros hacemos rápidamente el corte. Enseguida seguimos conversando con Jamie Muñoz, directora del INJUVE. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con Jamie Muñoz, directora del INJUVE. Hablamos sobre el Juventur 2015, los desafíos para la juventud salvadoreña. El próximo 12 de agosto se celebra el Día Mundial de la Juventud. Queremos conocer qué hace el gobierno en favor de este importante sector de la población. Directora, usted ya nos hablaba de algunos esfuerzos en materia de empleo. Yo le preguntaba, en estos procesos de consulta que haces en el territorio, ¿qué le dicen los jóvenes respecto a esas dificultades para poder acceder a alguno? Usted decía que una de las demandas era la falta de experiencia. Ahora yo le pregunto por otra, ¿qué pasa con el tema del estigma de muchos jóvenes que viven en comunidades violentas, comunidades que se ha considerado mal denominadas en riesgo? ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Cómo el gobierno también contribuye para poder cambiar la perspectiva desde el sector privado y que los contraten? Bueno, decir que ciertamente la estigmatización que se hace por la sola condición de ser joven es increíble en el país. Hemos intentado desde el instituto crear mecanismos para mostrar el talento y el potencial de la juventud. Algunos de ellos espacios de expresión como la Radio Nacional, la Radio Legislativa, con ARPAS hemos recién iniciado, con el Canal 10, pero claro, sigue siendo como un elemento todavía que prevalece fuerte, por ejemplo, cuando los jóvenes van a un trabajo y muestran su DUI, pertenecen a una comunidad que es considerada de alto riesgo, entonces por eso les impide acceder al empleo. Y ese es un punto que vamos a discutir junto a los empresarios también, cómo reconocemos al joven por sus capacidades, por su compromiso, por su responsabilidad, no por ese lugar, ¿no?, donde le tocó nacer, donde vive, donde convive todos los días. Ese es un punto elemental que hemos considerado y ya hay un avance, por ejemplo, con los empresarios de call center, que vamos a hacer en los próximos meses. Esperamos iniciar hoy en septiembre un proceso de formación en inglés para 500 jóvenes. Pero 500 jóvenes que sean del área metropolitana de San Salvador y que no importa la comunidad a la que pertenezcan, pero que si llenan el requisito de tener un inglés intermedio,
que les permita solo someterse a un proceso de nivelación de 4 meses para luego incorporarse al trabajo, entonces los vamos a seleccionar independientemente de pertenezcan a la comunidad que pertenezcan del área metropolitana de San Salvador. Quiero decirle que en este programa, donde también participa el INSAFOR, las empresas de call center y el Ministerio de Trabajo, nosotros como INJUVE estaríamos haciendo el aporte para que estos 500 jóvenes durante estos 4 meses le demos $60 mensuales para que puedan movilizarse y para la alimentación para este curso de nivelación que estaría siendo de 6 horas diarias de lunes a viernes. Estamos listos para iniciar a mediados de septiembre y la convocatoria, esta primera convocatoria sería únicamente para el área metropolitana. Excelente, es decir, eso ya es un plan piloto que podría también funcionar para no contar con esa barrera de la discriminación y la estigmatización. Correcto, y además esta es una prueba que vaya incorporada como un subprograma al programa de empleo y precisamente a la empleabilidad, a crearle capacidades a los jóvenes. Excelente, usted ha hablado específicamente del sector servicios en el caso de los call centers, pero sigo teniendo la duda respecto a lo fuerte que puede ser el gobierno en la mesa de negociación con el sector privado a la hora de también solicitarle que efectivamente deje a un lado el problema de la estigmatización y pueda habilitar espacios para muchos jóvenes. Es decir, ¿habrá una estrategia para ir con mayor fuerza al sector privado y poder plantear esos puntos, directora? Yo quiero decirle que como esto es un esfuerzo de gobierno, no solo del INJUVE, en esto trabaja el vicepresidente de la República como comisionado de la inversión y este es el primer esfuerzo concretado con empresas de call center, pero estamos por concretar 2 esfuerzos más que tiene que ver con la industria textil y con la industria de la construcción, que nos permita decir cuáles son esos perfiles de jóvenes que requieren y los vamos a someter a procesos al igual que hoy en este programa de formación en inglés, los estaríamos capacitando para que se puedan incorporar al trabajo en el tema de textil y de la construcción. Y ese es como el camino que hemos definido. Platicar y conversar con el empresario, cuál es la visión a futuro que tiene, cuáles son esos hombres y mujeres que necesita en este momento y cómo los encontramos, cómo los seleccionamos o cómo generamos esas capacidades que les permitan lo más inmediato posible incorporarse al trabajo. A ver, directora, se viene un reto muy importante para la institución que usted dirige y para el gobierno en general, y es el punto, ¿cómo se hace para romper un círculo que pareciera vicioso en el que un joven que podría estar en un entorno de pandillas finalmente termina en este entorno y participa de actividades de carácter delictiva por A o B razón, la que fuere? ¿Qué tipo de iniciativas piensa impulsar usted como directora del INJUVE y el gobierno de manera general para poder cortar con este ciclo y hacer que el empleo formal sea la vía permanente para que los jóvenes no entren en actividades delictivas? ¿Hay alguna estrategia vinculada a esto? Claro, y tiene que ver con la prevención de la violencia. Yo quiero comentarles que nosotros desde el INJUVE estamos trabajando en este momento en 33 comunidades de 25 municipios del país a través del programa de comunidades solidarias. Y es este mismo modelo que vamos a implementar con los fondos que pronto vamos a tener en la institución con ProJóvenes 3. Bien. Que ya hay una experiencia muy positiva dentro de INJUVE que se ha desarrollado con ProJóvenes 1 y 2. ¿Y cuál es la idea? Cómo llegamos a esos territorios y cómo identificamos los liderazgos juveniles, cómo hacemos un diagnóstico de la comunidad que nos permita fortalecer algunos aspectos de la comunidad, pero cómo llevamos alternativas y oportunidades a esos jóvenes. Y esto tiene que ver también con lo que ya hemos establecido en el Plan El Salvador Seguro, del cual también INJUVE es parte del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde nosotros tenemos ya una estrategia definida para intervenir en los primeros 10 municipios que nos permita primero identificar liderazgos juveniles, luego a esos liderazgos ofrecerles alternativas y por supuesto que a los jóvenes de esos 10 municipios les vamos a ofrecer estas alternativas de los programas que contiene este programa marco de empleo en el país. Ahora, la intención se escucha muy buena, directora. Yo quiero saber si ya les ha arrojado algún tipo de resultado, porque usted ha dicho, hemos trabajado conjuntamente con el Plan de Comunidades Solidarias Urbanas, específicamente en asentamientos precarios. Entiendo que, por ejemplo, el programa de acceso temporal al ingreso, el PATI, beneficia a muchos jóvenes en el país, otorgándoles un ingreso temporal. ¿Han logrado usted determinar cuántos de esos jóvenes finalmente no tienen o mantienen permanencia en el programa y no llegan a pasar a otro tipo de actividades que no sean las productivas, sino más bien delictivas? ¿Han logrado determinar qué tan constante es el programa y los resultados de esto?
Mire, de hecho hay un informe que es el informe del programa total de comunidades solidarias que refleja que, por ejemplo, con el PATI se atendieron a más de 64,000 jóvenes a través de este programa, y de eso un buen porcentaje sí se incorporó luego al trabajo. Bien. Claro que no puede ser un programa donde el 100% tenga el éxito que se prevé, pero es un porcentaje muy significativo, y claro que el PATI viene retomado esos elementos importantes e incorporados al programa de empleo, porque vamos a hacer, por ejemplo, algo parecido a lo que se hace en el PATI, y es que cómo hacemos que más jóvenes, por ejemplo, accedan a la educación superior, cuando sigue siendo muy difícil en el país. Entonces, esto nos va a permitir darle al joven una beca que le permita no necesariamente ir solo a la universidad pública, sino que también le permita ir a la universidad privada. Bien. Ajá, esto es un componente, al igual que... dará seguimiento y por supuesto que estamos ya identificando una figura que se va a llamar tutores para el empleo, que son jóvenes también, que hemos previsto que deben ser jóvenes los tutores, que les permitan dar seguimiento a un grupo determinado de jóvenes que van a estar, para no fallar en ese proceso, ¿no? Desde que identificamos al joven y le instalamos su capacidad hasta poderlo incorporar al trabajo. Es importante saber que hay iniciativas encaminadas en beneficio de la juventud. Directora, yo le pregunto algo, porque durante toda su intervención usted ha sido muy clara y se entiende, la política pública, la política del Estado es fundamental para poder mejorar las condiciones de vida de muchos jóvenes en el país. Sin embargo, esto es relativamente nuevo, no siempre se ha apostado por la juventud en El Salvador y sigue habiendo una agenda muy adultocentrista, poco orientada a los jóvenes. En su experiencia como directora del INJUVE, ¿qué tenemos que tocar para que podamos trascender esta agenda adultocentrista y comenzar a enfocarnos más a la juventud, directora? Bueno, yo siempre le he dicho a la juventud que este es un momento importante cuando se prioriza en el Plan Quinquenal de Desarrollo de las Juventudes, cuando vemos a un gabinete de gobierno enfocado en trabajar por generar programas y proyectos a favor de la juventud, donde oímos también a otros sectores hablando de juventud, y entonces aquí hace falta un componente importante, y es la participación de las juventudes. Cómo las juventudes también aprovechan esta coyuntura, aprovechan estas condiciones que hoy tenemos para aportar su trabajo, sus ideas y su vocación que tiene de servicio en la construcción de verdaderas políticas de Estado para las juventudes. Yo no dudo que la política de empleo juvenil será una de esas políticas, porque en el país es reciente de tener una ley general de juventud, una política nacional de juventud, una ley del primer empleo, que fue posible gracias al gobierno del expresidente Mauricio Funes, y que ahora se retoma por primera vez en un plan quinquenal de desarrollo a las juventudes como población prioritaria. Pero esto requiere además ese otro aporte. La juventud no puede ser una juventud quieta y pacífica, debe ser todo lo contrario, debe ser activa, debe ser protagónica, debe ser crítica, para que logre hacer incidencia y su participación sea real y efectiva. Excelente. Con su respuesta entiendo entonces que para hacer sostenible una agenda prioritaria, o por lo menos que tenga como prioridad a la juventud, es necesario que los jóvenes se organicen y que exijan también esta demanda al gobierno. Y nosotros, como tenemos claro eso, yo quiero comentarles que firmamos un convenio de cooperación con el Ministerio de Gobernación. Bien. Y nos ha permitido tener ahora 36 organizaciones juveniles legalizadas a nivel nacional, y tenemos una apuesta que en 2 años, en los primeros 2 años de gobierno, vamos a tener 60, porque la juventud necesita actuar. La juventud necesita aportar, porque si no sigue existiendo entonces esa agenda de adultos, sino la agenda de jóvenes. Yo creo que hoy hay condiciones, y yo siempre he dicho, las juventudes del país tienen hoy un aliado importante, y es el presidente de la República. Excelente, directora. Yo tengo que ir cerrando esta entrevista. 21 y 22 de agosto en San Salvador, 14 de agosto en San Miguel, las ferias de juventud. Me comenta, solo para cerrar, qué se viene en estas ferias, qué podemos esperar, la juventud que puede esperar al acercarse a estas ferias nuevamente acá, tanto en San Salvador como en el oriente del país. Bueno, vamos a tener diferentes ofertas en el área de educación, becas, además los foros estudiantiles. En el área de salud vamos a tener todos los servicios de salud, desde una prueba de VIH hasta una consulta odontológica, ginecológica. Hay diferentes expresiones en el tema artístico-cultural, en los deportes extremos. Además, el Congreso Nacional de Juventudes, que va a ser el 19, donde para nosotros es importante, porque mucho de lo que hemos hecho hoy en este primer año tiene que ver con la discusión del primer Congreso, con lo que las juventudes nos dijeron en ese primer Congreso que hiciéramos, es lo que hemos hecho. Por ejemplo, descentralizar el Juventud fue una de las cosas que surgió del Congreso. Además, vamos a tener
En el caso de San Salvador, más de 450 jóvenes emprendedores que van a estar mostrando sus productos, que van a estar vendiendo sus productos. En la Feria de Empleo, el año pasado participaron 125 empresas, ofrecimos más de 3.000 empleos en el caso de la de San Salvador y hoy esperamos superar esa cantidad. Excelente, Jamie Muñoz, directora del INJUVE. Para nosotros era importante que usted pudiera venir a este espacio de entrevista y comentarnos un poco de los esfuerzos gubernamentales a favor de la juventud, ahora que estamos en el marco precisamente de un mes de juventud. Sí, no, y agradecemos, y por supuesto que vamos a estar hablando del trabajo y por supuesto también de lo que la juventud puede hacer. Excelente, muchísimas gracias. Un gusto. También a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista y escucharon la invitación, les recuerdo que esta entrevista se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Por ahora tenemos más noticias, hacemos una pausa.